Espero que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, esté muy bien. Hoy, domingo 26 de diciembre, a una semana de concluir el año 2021, quiero compartir con ustedes, una vez más, mi experiencia sobre la lectura de una novela. De una novela de la cual supe la primera vez que escuché su nombre fue cuando estudiaba la licenciatura. De eso hace ya algún tiempo. Recuerdo que tomábamos clase con Óscar de la Borbolla. Ese día nos habló de varias historias, como solía hacerlo, pero hubo uno en particular que cautivó mi atención. Se trata de la novela de la cual les voy a hablar el día de hoy. Aquí la tenemos. ¿La pueden ver acá? Por ahí más o menos. Esta novela fue escrita por Stanisław Lem, un autor polaco. Es una de sus tantas obras y lleva como título El Congreso de Futurología. Stanisław Lem es considerado como uno de los máximos representantes de la ciencia ficción. La ciencia ficción, como podemos traducirla literalmente en español, aunque de hecho hay varios autores que no están de acuerdo con esta traducción, sino más bien ellos dicen que se debería de hablar de una literatura en la cual hay elementos científicos y por lo tanto hablar de una ficción científica. Ya sea ciencia ficción, como la conocemos, o ficción científica, lo cierto es que este género literario aparece por allá en el año de 1920, aunque claro, no podemos negar que mucho antes ya existen historias que presentan este tipo de elementos. ¿A qué me refiero? Pues la presencia de mundos futuristas donde gobiernan las máquinas, donde hay adelantos tecnológicos que le permiten al ser humano vivir de una manera diferente. Sí, son elementos relacionados con la ciencia ficción, están presentes mucho antes. Por ejemplo, en esta novela, seguramente conocida por muchos, que también ya he mencionado en algunos otros videos, Mary Shelley, Frankenstein o el nuevo Prometeo, donde el personaje, uno de los personajes o el personaje principal, la criatura, pues es creada a partir de los conocimientos o gracias a los conocimientos del Dr. Víctor Frankenstein. Si tomamos esto en consideración, entonces veremos a la ciencia ficción como un género, repito, que nos va a presentar historias espacio-temporales ubicadas en el espacio y en el tiempo, generalmente en un futuro muy lejano, en un futuro que no podemos determinar exactamente, a veces en un futuro relativamente próximo. Sin embargo, siempre va a aparecer esta idea de lo lejano, de lo posible. También se le ha llamado a este tipo de literatura como una literatura de anticipación. ¿En qué sentido? Pues en que muchas de las historias o de las novelas, recordemos por ejemplo las historias de Julio Verne, se presentan elementos o hechos que de alguna manera van a ser posibles hablando en el terreno científico y hablando en el terreno del avance tecnológico muchos años después. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la novela de Huxley, Un Mundo Feliz, donde se hablaba de niños de probeta y este hecho posteriormente, años más tarde, fue posible. Este también es uno de los rasgos que presentan las historias enmarcadas dentro del género llamado así, ciencia ficción o, como les he mencionado, ficción científica. Hablemos un poco de Stanisław Lem, el autor de Congreso de Futurología. Lem fue un autor polaco nacido en septiembre de 1921 y fallecido en el año 2006. Es conocido mundialmente por su novela Solaris, la cual ha sido traducida a muchas lenguas, y también por su serie de cuentos conocida como Siberiada.
les voy a hablar un poco acerca de Congreso de Futurología. Esta es una novela escrita, más bien publicada en el año de 1971. Entonces, si hacemos cuentas, ya prácticamente 50 años. Es una novela que tiene como protagonista a Ilion Tichy. Tichy es un personaje no exclusivo de esta historia, porque el autor, Lem, lo retoma en otras novelas. Entonces es, digamos, como un personaje que ha viajado por diferentes mundos, por diferentes historias, y a través de ellas es como lo conocemos. Otra de las novelas donde aparece este personaje se llama El Retorno de las Estrellas, que también se la recomiendo, es una historia magnífica. Pero bien, de lo que se trata el día de hoy es hablar de Congreso de Futurología. ¿Qué nos dice el título? Yo siempre les digo a mis alumnos que cuando vayan a leer una obra, cuando vayan a comenzar la lectura de una historia, siempre se queden unos segundos en el título y empiecen a hacer sus hipótesis, sus suposiciones acerca de qué me va a hablar esta historia. ¿A ustedes qué les dice? Congreso de Futurología. Pues para comenzar, si nos habla de un congreso, pues tenemos que pensar en la posibilidad de que dentro de la historia vamos a presenciar la reunión académica, no sabemos exactamente de qué, pero con la segunda palabra, con futurología, ya podemos irnos imaginando. El argumento o la anécdota de la novela es hasta cierto punto sencilla. Se trata, como les he dicho, de Ilion Tichy, este personaje que durante años estuvo en estado de hibernación y que es resucitado para que participe en esta convención, en este círculo o en esta reunión académica. Tichy, cuando despierta, pues se encuentra con un mundo totalmente diferente al que él recuerda. Estamos hablando que la novela está ubicada más o menos por ahí del año 2039. Hay una referencia muy exacta en la novela al mes de julio, aunque bueno, la historia transcurre, tal vez sea un juego que hace el narrador, que además el narrador que tenemos en esta novela es un narrador personaje. El mismo Tichy es quien nos va contando, quien nos va relatando los sucesos que le van ocurriendo. Es una novela corta, sin embargo, no es tan sencilla, sobre todo por las referencias que hace el protagonista, que hace el narrador, pero también por el gran conocimiento acerca de la tecnología que podemos vislumbrar a través de la narración que nos hace, pero también es muy interesante este aspecto del lenguaje. ¿Cómo utiliza? Sí, es una traducción. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de ser una obra traducida, podemos también percatarnos del trabajo lingüístico que hace el autor. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de palabras nuevas, de neologismos, de palabras que el autor inventa. La idea principal que se plantea en el Congreso de Futurología es la idea de un mundo perfecto, donde los seres humanos no necesitamos nada. La humanidad en este año, en el 2039, vive de la manera más pacífica, todos son felices. ¿Y qué es lo que permite esta felicidad y esta tranquilidad? Pues la llamada psiquímica. Sí, todo funciona a través de ella. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué es la psiquímica? Bueno, la psiquímica tiene que ver con un manejo, obviamente, de la mente, pero también con el consumo de sustancias químicas. ¿Para qué? Para poder acceder, para poder alcanzar ese estado de paz y de tranquilidad. Entonces, en las primeras páginas, pues nosotros pensaríamos que estamos ante una sociedad utópica, donde nadie sufre, todo es perfecto, todo funciona como debe funcionar. Este es uno de los rasgos de muchas de las historias de ciencia ficción,
o, como les he mencionado, de la llamada ficción científica. Los adelantos, en el caso del Congreso de Futurología, este desarrollo que ha alcanzado la química y la psicología, pues ha permitido también el avance a un estado de plenitud de la humanidad. Sin embargo, este mundo aparentemente perfecto que nos presenta Lem a través de los ojos de Tichy, en realidad no lo es. El personaje nos va contando y al mismo tiempo nos va involucrando y nos hace parte, al final terminamos siendo parte de la historia como si también fuéramos un personaje más. Nos narra lo que le acontece, lo que sucede con él. La historia comienza en este país ficticio llamado Costa Ricania, al cual acude Tichy a un congreso. Desde las primeras páginas encontramos ya disturbios, hay una guerra, hay intereses políticos que se están peleando. Él está hospedado en un hotel muy lujoso, enorme por las descripciones que nos hace el personaje. Y en este mundo, por un lado de congresos de seres extraños, aparece también el mundo de la guerra, del cual no está exento este mundo perfecto, este mundo futurista. Y es aquí, en este instante, donde empieza esta especie de locura o de alucinación del personaje que también a nosotros como lectores nos plantea cuál es la realidad. Y en este sentido, yo podría decirles que ayer que vi Matrix, hay una relación muy estrecha en cuanto al sentido, a cómo está contada la historia del Congreso de Futurología y la historia que se nos narra a través del cine en Matrix. En Matrix, si ustedes recuerdan, si han visto la película, y si no, los invito a verla para que también después, cuando lean la obra de Lem, puedan establecer estas conexiones. Lo que tenemos es una realidad que no es real, es un poco paradójico, es decir, los personajes piensan que viven una realidad, pero en realidad, valga la redundancia, están soñando, están dormidos. Bueno, pues en el caso de Congreso de Futurología tenemos algo parecido. Tichy acude al Congreso, se está preparando para ir y de repente ocurren estos disturbios de los cuales les hablo. ¿Qué pasa con esto? Pues que a él lo obligan, junto con sus compañeros, conocidos y amigos, a refugiarse en la parte más baja de la ciudad, en las cloacas, en las coladeras. Y ahí es donde empieza esta alucinación de Tichy, porque él no sabe si lo que ve es real o está alucinando, está imaginando. Hay una especie como de realidad alterada y él llega a un punto donde ya no puede distinguir, ya no sabe en qué momento sueña y en qué momento está con sus sentidos 100%. ¿Qué pasa? ¿Qué efecto logra esto en nosotros como lectores? Pues que terminamos como él, ¿sí? Sin saber en esa historia tan extraña qué es lo real, si es que se puede hablar de una realidad. Porque también si nosotros nos ponemos más filosóficos, ¿qué es lo real? Alguien me puede decir, lo que percibimos con los sentidos, con la vista, con el tacto, con el olfato. Y si los sentidos nos engañan, entonces, ¿qué es real? Así va transcurriendo la historia entre los sueños, las alucinaciones de Tichy y las historias que nos está contando. Es como una especie, llega un punto en que es como una especie de diario, donde nos dice día tal ocurre esto, día siguiente ocurre esto otro. A lo largo de la historia le van a ocurrir muchas cosas, desde una operación que le hacen y entonces es como una especie de implantar su cerebro o su mente a un cuerpo que a él no le pertenece. Luego ese cuerpo pasa a un amigo suyo. Es una historia en este sentido un poco compleja de contar, pero muy interesante cuando la estamos leyendo. Lo más terrible y la idea principal que plantea Lem a través de su personaje narrador,
o a través de su narrador personaje. Es una historia, sí, de lo que les hablo, de un mundo utópico perfecto, pero que en realidad no es. ¿Recuerdan aquello de la psiquímica? La gente en este mundo de 2039, que ya no nos falta mucho, en esta época de julio de 2039 y de todo el año del cual nos habla Tichy, cómo comen, cómo se alimentan, cómo obtienen el conocimiento. Es sumamente interesante. A través de pastillas y a través de jarabes y a través de líquidos. ¿Sí? Si queremos, por ejemplo, aprender sobre historia medieval, pues simplemente vamos a la biblioteca, que ya no hay bibliotecas en realidad, sino como una especie de receptorios o de tiendas o de lugares donde están almacenados estas sustancias, estas pastillas, y entonces simplemente tomamos un frasquito, lo bebemos o lo inhalamos o tomamos una pastilla y listo. Hemos obtenido todo lo que queríamos saber, todos somos expertos ahora en historia medieval. Y eso también está presente, si recuerdan, en Matrix, en esta especie también de realidad virtual. Pues bien, en Congreso de Futurología pasa de la misma manera. La gente que quiere aprender matemáticas, que quiere aprender un oficio, simplemente consume una sustancia y listo. El conocimiento o lo que ellos deseen está ahí para ellos. Ya tampoco hay televisiones convencionales, son como esta especie de aparatos donde uno puede, hoy lo relacionaríamos con esta realidad virtual, pero que la sentimos sumamente real, como si estuviéramos viviendo el hecho o la imagen o la historia. Pues en Congreso de Futurología pasa lo mismo. Tenemos esta especie de máquinas que transmiten lo que nosotros queremos ver y que además tenemos esas imágenes ahí enfrente de nosotros como si fueran personajes de carne y hueso, paisajes reales que podemos oler, etc. Sin embargo, les decía que este mundo perfecto en realidad no es perfecto. Desde que uno comienza a leer la historia y se da cuenta, se entera de que la gente obtiene conocimiento y de que la gente obtiene lo que desea a través de la inhalación o del consumo de estas sustancias, a uno lo lleva a pensar, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás? Tichy, no les estoy adelantando el final de la historia, por supuesto que no, pero sí la idea principal o el tema principal de la obra. Tichy se da cuenta de que todo lo que ha visto, de que todo lo que le han contado es una asquerosa realidad. La gente no vive en palacios, no vive en residencias elegantes, la gente no es feliz. La gente literalmente vive en los basureros. Lo que consume son ratas y basura. Esa es la realidad. Pero a esta sociedad perfecta la tienen drogada. Estas sustancias son las que les permiten, las que los hacen ver un mundo perfecto, un mundo que en realidad no existe. Uno se quedaría pensando, bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado la humanidad a este punto? Mientras a Tichy le ocurre esto, él no se da por vencido de alguna manera y continúa con sus investigaciones y viviendo como lo ha hecho hasta el momento, pero ya consciente de la realidad. La sobrepoblación es tremenda, o sea, la gente se tropieza a cada paso que da, los niños están ahí en la calle tirados, la gente imagina que tiene autos y en realidad lo único que hace es caminar en la calle haciendo este movimiento y con las manos y con los pies, simulando que va manejando. En realidad es un simulacro. Y con esto lo que nos quiere decir, por lo menos esa es mi interpretación, lo que nos quiere decirle es que existe una sociedad tan enajenada
que no nos damos cuenta de lo esencial. Queremos ver algo que en realidad no existe. Queremos ser felices, queremos imaginar, queremos pensar, vivir engañados. Esta sería la idea que plantea Stanislav Lem en el Congreso de Futurología. Pues bien, no me queda más que invitarlos. Lean, de verdad, lean, no se pueden perder el Congreso de Futurología, bueno, más bien Congreso de Futurología de Lem. Es una obra que cuando ustedes la acaben les va a dejar muchas interrogantes, los va a hacer pensar, reflexionar en el mundo que actualmente estamos viviendo. De hecho, hay una parte de la historia, una parte de la novela, donde de alguna forma me llevó a recordar y a reflexionar en esto de drogarse, en esto de vivir una realidad que no es la nuestra, una realidad inventada, creada por nosotros, donde a través de una pastilla podemos ser lo que queramos ser, donde a través de la inhalación o del consumo de una sustancia podemos ser un animal, podemos ser un ser emplumado, lo que queramos está ahí al alcance, según lo que nos plantea esta historia de Stanislav Lem. Léanla entonces y ya me dirán qué les pareció, cuáles fueron sus impresiones sobre la novela. Y al final, lo que hace Lem es una crítica y también nos ofrece una visión de estas sociedades del siglo XX, del siglo XXI, enajenadas, donde los seres humanos, o muchos seres humanos, prefieren consumir alguna sustancia literal o simbólicamente para ser quienes quieren ser o para convertirse en quienes quieren y al final olvidarse de lo que verdaderamente son. Pues muchas gracias, espero que mi comentario, que mi experiencia con la lectura de esta novela los enriquezca y los anime sobre todo a leer ciencia ficción y a leer particularmente esta novelita de Stanislav Lem. Muchas gracias y hasta la próxima.